cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar el estudio y quiero pedirles que vayan conmigo a Hebreos capítulo 7. Hoy vamos a terminar hasta el capítulo 8. Capítulo 8 es básicamente una cita extendida de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 hasta el 34. Entonces, vamos a avanzar hoy. Hemos dicho acá en la enseñanza que Jesucristo, lo que el escritor está probando, hermanos, es que Jesucristo no solamente es rey, sino también es nuestro gran sumo sacerdote. Al final de hoy vamos a concluir dando las razones por las cuales el escritor enfatiza la importancia de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, aunque él era de la tribu de Judá. Así es que quiero pedirles que prestemos toda la atención a la palabra de Dios. Realmente, hermanos, nosotros solo somos un medio. Nosotros no merecemos nada. Igualmente, como ustedes, luchamos con nuestras tentaciones, pecados, debilidades y tantas cosas que hay en nuestros corazones todavía. Por tanto, aquí no es cuestión de mirar a Manuel o a un predicador, sino oír la palabra de Dios. Y cuando estamos aquí exponiendo el texto bíblico, hermanos, es Dios el que está hablando a nuestros corazones. Entonces, quiero animarles para que ustedes se sienten tranquilos, tomen su Biblia y juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Como les digo, al final vamos a hablar de la importancia que tiene el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Por qué esto es tan vital en la vida del cristiano y lo que es la iglesia en términos generales? En el capítulo 7, especialmente el versículo 7, marca un punto clave de inflexión en la enseñanza. ¿Cuál es el punto clave? Versículo 7 dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí la palabra de Dios dice que habla de dos personajes, Melquisedec y Abraham. Los dos se encontraron. Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham, y dice, y Abraham le dio los diezmos de todo el botín a Melquisedec. Y ahora el argumento aquí es, mírenlo, el verso 7, sin discusión alguna dice, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era el que bendijo? El que bendijo fue Melquisedec. ¿Quién recibió la bendición? Fue Abraham. Por tanto, dice, Abraham era menos o menor que Melquisedec. Y luego dice, ¿cuán grande era este? Hablando de Melquisedec. Dice, qué grande era Melquisedec. Ahora, se pueden ustedes imaginar. Primero, Abraham era grande. Era el hombre escogido por Dios para que de ahí viniera toda una nación e incluso el Mesías. Pero luego, ¿qué dice? Melquisedec era más grande todavía y bendijo a Abraham. Pero entonces vamos a otro mucho más grande, que es Jesucristo, que es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, hay uno inmensamente grande, hay uno que es más grande y hay otro que es grande. Entonces, grande, más grande e inmensamente grande. Nuestro amado Salvador Jesucristo, que viene del orden de Melquisedec en este sacerdocio perfecto. Ahora, dice la palabra de Dios, vayan conmigo ahora al final del capítulo 7, versículo número 22, hay una conclusión ya. Mire conmigo, dice, por tanto, conclusión, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué dijimos que es la palabra fiador? Es el que responde. El fiador aquí es el responsable de pagar la deuda. Entonces, cuando tú vas a sacar un préstamo, por ejemplo, a un banco, está el banco y estás tú. Yo soy el que voy a prestar
dinero al banco. El banco me va a entregar dinero. Pero en medio del banco y su servidor debe haber otro personaje. Y fíjate bien que te voy a decir una cosa. Para el banco es más importante el fiador que el que va a sacar el préstamo. Para el banco es más importante que el fiador sea bueno, responsable, que tenga capacidad, aunque tú no la tengas, porque al final el banco no va a perder. Y si tú no puedes pagar, el fiador va a pagar. Ahora aquí dice, aquí está Dios y aquí estoy yo. Y en medio hay un fiador, que es el que responde por mis deudas. Eso es lo que está diciendo. Y está diciendo que Jesús es el mediador, el fiador, el que está en medio en este nuevo pacto. Entonces aquí está Dios, que está ofendido. Aquí está Dios, quien es santo, a quien yo he pisoteado. Aquí estoy yo, que soy un pecador. Aquí estoy yo, que he pisoteado a Dios, que lo he ofendido y tengo una deuda con él y no la puedo pagar. Pero aquí está en medio nuestro gran sumo sacerdote. Y él es el fiador. Él responde por mi deuda entonces. Él pagó por mí. Versículo número 23. Y los otros sacerdotes, los levitas, los sacerdotes hijos de Aarón, dice, versículo 23, llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Bueno, lógicamente porque morían y al morir ellos ya no podían continuar con su trabajo de sumo sacerdote. Hasta ahí podía llegar, porque una vez que ellos morían, ellos ya no podían en ningún momento continuar con su sumo sacerdocio. Pero ¿qué encontramos aquí, mis hermanos? Que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio santo y que suple todas las necesidades entonces del ser humano. Por eso es que él es mediador de un mejor pacto, porque él es santo. Y esto nos lleva entonces aquí al versículo número 24, cuando comienza a decir, mas comparando a Cristo, aquí es Cristo, comparado con los sacerdotes descendientes de Leví o de el sumo sacerdote Aarón, mire lo que dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, permanece perfecto. Y acuérdate que Cristo es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así lo describió Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, el punto clave aquí está en el versículo número 25. Mire conmigo, por favor. Hablando de este sacerdocio de Jesucristo, quien es santo, perfecto y que llena como nuestro fiador todas las necesidades que nosotros tenemos. ¿Cuál es el punto? Versículo número 25. Puede salvar perpetuamente. ¿Saben lo que quiere decir perpetuamente? Para siempre. Esto nos habla de la seguridad de nuestra salvación, que el sacrificio de Cristo, y ahora, cuando hablamos del sacrificio, hablamos de su muerte en la cruz del Calvario, de todo lo que sufrió, de su sepultura, pero también de su resurrección. Ese sacrificio lo lleva a convertirse en nuestro gran sumo sacerdote. Y después de que él resucita, él va al cielo, se sienta a la diestra del Padre, es exaltado hasta la diestra del Padre. ¿Y cuál es el punto? Ahí vive para interceder por nosotros, dándonos una salvación perfecta, completa, eterna. Mira el versículo número 25. Puede. ¿Sabe lo que quiere decir puede aquí? Tiene la capacidad. Es el único que tiene la capacidad de salvar, dice, perpetuamente. Hermano, por favor, mire usted estas promesas de Dios. No se deje asustar por gente que anda diciendo ahí que el cristiano pierde su salvación. ¿Cómo es posible
que Dios nos da promesas maravillosas en su palabra, que tenemos una salvación segura. ¿Y sabe por qué es segura? Porque la salvación no depende de mí, sino de ese mediador o fiador del mejor pacto. No depende de lo que yo estoy haciendo, depende de lo que Él hizo ya. Y ahora mire cómo dice, Él, este fiador, este mediador, este salvador, este gran sumo sacerdote, Jesucristo, mire cómo dice el texto, por favor, en el verso 25. Él puede salvar perpetuamente. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Realmente, hermano, si la salvación dependiera de mí, ya estuviera perdido. Pero ¿cuál es el punto? No soy yo el que me salva, es Él el que me salva a mí. La salvación, como dijo Jonás, en Jonás 2, 9 y 10, dice la salvación es de Jehová. ¿Sabe usted cuánto hace Dios para salvarnos a nosotros? 100%. ¿Sabe usted cuánto el hombre hace para salvarse? 0%. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Él es el que me salva. Y Él me salva, dice, mire, perpetuamente. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Mire cómo dice, verso 26. ¿Por qué es que Él es ese sacerdote perfecto? Ese sacerdote que necesitábamos. O sea, este sumo sacerdote realmente llena todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Mira el versículo número 26, por favor. Y aquí entramos a un punto lindísimo, hermano. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Sabe lo que quiere decir esta palabra, hermano? Esta palabra nos convenía quiere decir, ese era el que necesitábamos. Eso es lo que literalmente significa. O sea, que Jesucristo es el sacerdote o el sumo sacerdote adecuado, idóneo. En el plan de Dios, hermanos, Jesús fue señalado y juramentado porque dice, juró el Señor y no se arrepentirá, Salmo 110:4, para suplir completamente todo lo que nosotros necesitábamos. Todo lo que usted y yo necesitamos en cuanto a la vida eterna, y a la salvación y al perdón de nuestros pecados, Cristo lo llenó satisfactoriamente. Este era el sacerdote o el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. ¿Y cómo era? ¿Por qué? Es el adecuado. Mira el versículo 26. Dice, santo. La primera palabra que califica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice que era? Dice que era santo. La palabra santo aquí, hermano, significa recto, moralmente puro, en oposición a lo torcido y pecaminoso del ser humano. Jesucristo era sin ningún tipo de contaminación moral. Segundo, dice inocente. Ahí está en el versículo número 26. La palabra inocente aquí, hermanos, en el griego es la palabra akakos, que literalmente es sin y kakos, maldad o sin mancha o sin nada malo. Sin nada malo, literalmente quiere decir exento de toda maldad, exento de todo lo malo, ingenuo, sin ninguna clase de mezcla con el mal. La tercera calificación que se le da es sin mancha. La palabra mancha quiere decir libre de toda contaminación moral y espiritual, física, literalmente lo más puro de lo más puro. Y le voy a decir algo, hermano. Mire, una de las cosas que yo oro al Señor y que oro fervientemente y constantemente, primero por mí, segundo por mi esposa, por mis hijos y luego también por mi amada iglesia, por todos ustedes, es que logremos entender algo de la santidad de Dios.
porque somos tan contaminados, hermanos, que descuidamos nuestra santidad y ofendemos permanentemente a Dios. Creemos que una mentirita es una mentirita. Una mentirita es una gran ofensa a Dios. Creemos que podemos ser violentos, agresivos, enojados. No, es que así es mi carácter y que eso lo podemos tolerar y vivir con él. Y no nos damos cuenta que esa es una gran ofensa ante Dios. Que una palabra obscena que estemos diciendo, no, dice una palabrita. Pero estamos tan acostumbrados al pecado, mi hermano, que no entendemos la santidad de Dios. Yo tengo que orar y decirle, Señor, ayúdame a entender tu santidad para que yo tenga terror del pecado, a sentir el odio que Dios siente por el pecado, que Jesús siente por el pecado. Porque estamos tan acostumbrados. De hecho, hay gente que cree que la fornicación es una diversión. Mira hasta qué grado de insensibilidad hemos llegado ante la santidad de Dios. Que emborracharse, que eso es una diversión. No, dice, es que fue un desliz. Déjame, hermano, por favor. Primero, dejemos de llamar al pecado error. No, fue un errorcito que cometí. ¿Y cómo queremos justificar estos pecados? ¿Cómo queremos justificarlos? Ay, dices que mire, pastor, cometí un errorcito. ¿Y cuál fue el error? No, dices que mire, le fui infiel a mi esposa. ¿Cómo somos capaces de llamar un errorcito a esto? En esta relación con Dios no hay errorcitos, hermanos. Son pecados obscenos que ofenden la santidad de Dios. Y hasta que tú y yo no tengamos conciencia de la santidad de Dios, como dice aquí, amantios, sin mancha, sin ningún tipo de contaminación. Lo que dice primera Juan, Dios es luz y en él no hay tinieblas. La palabra luz ahí es santo, la palabra tinieblas es pecado, porque esos son metáforas que usa el escritor. Dice, Dios es luz. Quiere decir, Dios es santo y en él no hay tinieblas, ni la más mínima. Hermano, que Dios nos ilumine, que podamos entender esto de la santidad de Dios y que cuando decimos una mentirita, que no hay mentiras blancas, todas son negras y todas ofenden a Dios, que no hay, hermano, cuestión de que es mi carácter, no es cuestión de que un desliz o no es cuestión de un errorcito, no es cuestión de pecado y que podamos sentir el dolor. ¿Cómo era nuestro gran sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha. Y dice, apartado de los pecadores. ¿Sabe lo que literalmente está diciendo aquí el escritor? Puesto aparte, separado. Significa que el Señor fue excluido de todo este tipo de relación pecaminosa. No que Él no se relacionó con el ser humano, sino que en esta relación Él fue puesto aparte en una condición de santidad y no se contaminó, aunque caminó en medio de los pecadores, aunque estuvo en medio de ellos, nunca pecó, nunca. Y ahora me encanta esta última parte. Dice, y hecho más sublime que los cielos, hecho más alto, más elevado, más encumbrado que los cielos mismos. De tal forma, hermanos, es nuestro amado Salvador y gran sumo sacerdote que ni los cielos son dignos de que Él viva ahí. Mira hasta dónde llega la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso entonces era el sacerdote o el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. Y dice, en comparación con los sacerdotes levitas, mira el versículo 27, que no tiene necesidad, o sea, él no necesita ningún perdón de sus pecados.
aquellos, dice, mire, versículo 27, aquellos sumos sacerdotes, los levitas, los descendientes de Aarón, primero ofrecían por sus propios pecados. Lea usted en el libro de Levítico 16, que habla acerca de el día de expiación, que era el día cuando el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, y luego dice el texto bíblico en Levítico 16, primero, antes que todo, vas a matar un macho cabrío por tus propios pecados, le dice Dios a Aarón. Y vas a entrar y es el cordero de tu expiación. Luego saldrás y vas a presentar otro cordero por los pecados del pueblo. Cristo no tiene necesidad de eso. Mira el versículo número 27. Porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque nuestro gran sumo sacerdote es perfecto, santo. Y luego dice, ofrecía por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él dice de una vez y para siempre, un solo sacrificio por nosotros y no más, no más. Versículo número 28, porque la ley constituye sacerdotes a débiles hombres. Los sacerdotes levitas, dice la Biblia, que eran débiles, porque eran pecadores igual que nosotros, porque le fallaban a Dios, porque necesitaban el perdón igual que nosotros, porque morían igual que nosotros, porque enfermaban igual que nosotros, porque fallaban igual que nosotros. Eran exactamente iguales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Cristo, con el juramento de Dios en el libro de Salmo 110:4, dice, lo hizo perfecto para siempre. ¿El qué? No a la persona, sino al sacerdocio, a la obra. Él era perfecto porque él era Dios. Y ahora entonces, hermanos, entramos al punto clave. Y es el capítulo 8. Miren lo que dice el verso 1. Ahora bien, ¿ya entendió lo que dice aquí? El punto principal de lo que venimos diciendo. O sea, la enseñanza central de este pasaje. El corazón de toda esta enseñanza. ¿Cuál es? Mírenlo, ahí está en 8:1. Es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y aquel verdadero santuario que levantó el Señor, o sea, el cielo mismo y no el hombre. ¿Cuál fue el santuario que levantó el hombre? El que hizo Moisés ahí en el desierto, al final del libro de Éxodo, o el que construyó Salomón, o el que reconstruyó Herodes, que era el que ministraban en el tiempo de Jesucristo. Eso fue hecho por hombres, pero Cristo se ministra en un santuario celestial que fue creado por Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí en el cielo es donde tenemos nuestro gran sumo sacerdote. Versículo número 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también él tenga algo que ofrecer. Habla de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ofrecían también sus ofrendas, sus holocaustos, sus animalitos para el perdón de sus propios pecados. Y mire usted, versículo 4. Así que, si Cristo estuviera en la tierra, o sea, si Cristo estuviera ahí en la tierra, dice el escritor, ni tan siquiera sería sacerdote. Cristo no podía ser sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. Él no era descendiente de Aarón. Por tanto, no podía entrar en el lugar santísimo. Y ahí estaban los sacerdotes haciendo esto todavía. Pero Cristo es de otra orden, de la orden de Melquisedec. Ya hablamos de esto. Un sacerdocio rey de rey, un sacerdocio perfecto,
Rey de Salem, Rey de paz, trae la paz con Dios, Rey de justicia, el único que nos puede justificar ante Dios y perdonar todos nuestros pecados. Y mire lo que dice el escritor, y esto es clave que lo entendamos. Aquí, hermano, preste atención, cuando alguien llegue de estos judaizantes a decirle que usted necesita dejar esto y guardar la ley y guardar el sábado y circuncidarse y hacer las fiestas del Antiguo Testamento y vestirse como judío y hasta cambiarse de nombre y hacer toda esta ridiculez, porque son ridículos, porque ni tan siquiera lo hacen como lo hacen ahora mismo los mismos judíos. Estos son una baratísima y pobre imitación. Mire lo que dice la Escritura, versículo número 5. Los cuales sirven, estos sacerdotes, dice, que están ahí en el templo, que todavía estaban ministrando, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Sabe lo que le dice aquí el escritor? Que todo este ritual solamente una figura y una sombra de lo verdadero. Cuando usted va caminando y está el sol, su imagen proyecta una sombra ya. ¿Cuál es el punto, mi hermano? ¿Qué es lo verdadero? Si usted se quita, la sombra se quita. Si el sol se va, la sombra se quita. Porque la sombra no es lo verdadero soy yo. La sombra solamente es una representación. Eso es lo que está diciendo el escritor. Toda ese ritual de la ley solamente era una representación que señalaba lo verdadero. Por eso Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Eso es lo que dice la escritura. ¿Sabe lo que era un ayo? Un ayo era un esclavo que llevaba al niño donde el maestro. Entonces, cuando la gente lee el Antiguo Testamento y la ley lo agarra de la mano y le dice, no, yo no soy lo verdadero, te voy a llevar al verdadero. ¿Y a dónde lo trae? Al Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo número 5, los cuales, hablando de los sumos sacerdotes que estaban allí en el tiempo de Jesús y después de Jesús, en el tiempo apostólico y todos esos hasta el año 70, porque ahí destruyeron el templo y ya no hubo más sacerdocio. ¿Y qué dice? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciendo, mira todas las cosas, haz todas las cosas conforme al modelo que se te presentó en el monte. Todo esto era un modelo, nada más. Y mire cómo dice, eso está en el libro de Éxodo 25:40. Dios le presenta una idea a Moisés de lo que él tiene que hacer. Versículo número 6. Pero ahora, hoy, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Mejor ministerio de qué? De todo lo que hacían en el Antiguo Testamento. De todo ese ritual del templo, del lugar santísimo, del santo, del atrio, de los instrumentos que habían ahí, de los animalitos, de los holocaustos, de todo eso. ¿Qué dice? Tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de nuestro Señor Jesucristo. Es mucho mejor que todo aquello que se hacía en el Antiguo Testamento. Y dice, cuanto es mediador de un mejor pacto. Y aquí comienza y va a cerrar esto hablando de este nuevo pacto. Versículo número 6 dice, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Si aquel primero, el pacto mosaico, con todo el sistema levítico y de Aarón, todo este sistema antiguo testamentario legal
hubiera sido sin defecto. O sea, eso tenía errores. Primero, la sangre de esos animalitos, y eso lo vamos a ver en el capítulo 9 y 10, no limpiaban los pecados, los cubrían nada más, pero el pecado estaba ahí adentro. Solo la sangre de Cristo puede limpiar pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento no limpiaban. Y por eso el escritor dice, mire capítulo 7, verso 19, nada perfeccionó la ley. ¿Se da cuenta? Y Pablo dice en Romanos, capítulo 2 y 3, por la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Usted puede guardar toda la ley de Dios, los 10 mandamientos, y eso no le va a dar perdón, porque eso es buenas obras. Solo la sangre de Cristo puede perdonar pecados. Mire lo que dice el versículo número 6, estamos en Hebreos 8:6. Dice, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo. Es mucho mejor que el Antiguo Testamento. No te dejes esclavizar y regresar a ese sistema legal. Precisamente Cristo vino a romper esto. Mira cómo dice, versículo 7, porque si el primero hubiera sido sin defecto, era defectuoso. Ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Y ahí viene toda la cita de Jeremías 31, donde Dios promete. Mira el versículo número 8, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Sabe usted, hermano, cómo se le puede llamar al nuevo pacto en una sola palabra? El Evangelio de Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. Es el Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde nace el nuevo pacto? Bueno, eso está profetizado por primera vez en Jeremías 31, luego Joel capítulo 2 lo amplía, pero el nuevo pacto, primero, es profetizado por Jeremías como una palabra de Dios en Jeremías 31:31. Dice Dios, yo estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y luego no se habla más del nuevo pacto, hermanos, hasta que viene Cristo. En el libro de Lucas, capítulo 22, el Señor levanta la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. El nuevo pacto, hermano querido, se inaugura con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se inaugura el nuevo pacto con la muerte y resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios lo dice. Capítulo número 11 de Primera Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Mire, se lo voy a leer literalmente, ¿cómo lo dice? Estoy leyéndole Primera Corintios 11:23. Y esto cada cuánto tenemos que leerlo y recordarlo. Cada vez que tomamos la Santa Cena. Cada vez que usted y yo tomamos la Santa Cena, tenemos que recordar estos versículos. Repitiendo lo que dijo Jesús en el libro de Lucas 22. Se lo leo. Primera Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dice, ese pan representa el cuerpo de Cristo clavado en la cruz, desfigurado, destrozado y muriendo por nosotros en la cruz. Que por vosotros, Cristo entregó su cuerpo por nosotros, dio su vida por nosotros. Versículo 25. Asimismo,
tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Se lo repito, 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Dónde se inaugura el nuevo pacto? Con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ahí se inaugura el nuevo pacto. Y para aclarar, vaya conmigo allá adelantito a 2 Corintios capítulo 3. Mire conmigo, 2 Corintios capítulo 3, por favor. Vamos a leer la escritura. Mire la palabra del Señor. Pablo había tenido un serio conflicto con la iglesia de Corinto. Lo habían criticado, juzgado, echado. Decía que no era apóstol, que era un hombre despreciable, que hasta su presencia física era detestable. Bueno, lo sacrificaron, lo crucificaron, le hicieron. ¿Qué fue lo que no le hicieron a Pablo en la iglesia de Corinto? Al final, Pablo escribe esta carta, 2 Corintios, como la carta de la reconciliación entre Pablo y la iglesia de Corinto. Los hermanos se arrepintieron, le pidieron perdón a Pablo, y Pablo les dice: ¿cómo es posible que ustedes, después de que yo estuve 1 año y medio con ustedes, 18 meses, que yo fundé la iglesia, que a ustedes, a través de la predicación que yo hice del evangelio, ustedes conocieron a Cristo, y ahora ustedes me piden a mi carta de recomendación? Versículo número 1 dice: o tenemos necesidad. Estoy leyendo 2 Corintios 3:1. Busque su Biblia, por favor, hermano. Ábrala ahí. 2 Corintios 3:1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros. Pablo dice: ¿desde cuándo yo voy a tener que llevar una carta de recomendación que les diga: mire, yo soy Pablo y aquí vengo recomendado por fulano y fulano para que me reciban, si yo fundé esta iglesia? Eso es lo que Pablo les está diciendo. Han llegado ustedes a ser ridículos realmente, dice Pablo, queriendo que yo lleve una carta de recomendación. Versículo número 2. Pablo les dice: nuestras cartas sois vosotros. O sea, ustedes son mis cartas. ¿Qué dice Pablo? Más bien ustedes deberían de recomendarme a la gente y decirle: no, hombre, si Pablo es un apóstol, estuvo con nosotros. Él no llevó el evangelio. Versículo número, voy a ahorrar tiempo, voy a ir al versículo 5. Miren lo que dice: no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo dice: yo no soy capaz de hacer lo que he hecho. Yo no soy competente por mí mismo. No tengo mis fuerzas en mí mismo. Mi capacidad para hacer este ministerio, para predicarles el evangelio, proviene de Dios. Versículo 6. El cual Dios asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué es el nuevo pacto? Es la predicación del evangelio. Eso es el nuevo pacto. Y ahora entonces vamos a ver algunas características de este nuevo pacto, y solo las voy a mencionar. Por favor, preste atención. Primero, el nuevo pacto es un trabajo que Dios hace en el corazón de las personas, en una transformación interior, un lavado interior. Nos lava de nuestros pecados en lo más profundo de nuestro corazón. Mira el versículo 2, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo número 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, extendidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El nuevo pacto es un trabajo que Dios hace en el corazón del ser humano.
Segundo, el nuevo pacto es un trabajo del Espíritu Santo. Por eso hay un nuevo nacimiento. Es el nacimiento del Espíritu. Versículo número 3 dice, mire conmigo, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces, el nuevo pacto, ¿en qué consiste? En el Evangelio. ¿Dónde trabaja el Señor como gran sumo sacerdote en este nuevo pacto? En nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? A través de su Espíritu Santo, dándonos un nuevo nacimiento. Pero también este nuevo pacto es un pacto que da vida. Mira el versículo 3 dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Es Dios mismo el que hace eso a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Y qué dice el versículo 6? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. ¿Sabe cuál es el pacto de la letra? El pacto mosaico, que estaba escrito en piedra, no en el corazón del hombre. La ley estaba afuera. Ahora Dios dice, yo escribiré mis leyes en sus corazones. ¿Y qué dice? No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. En el pacto mosaico, ¿sabe lo que andaba haciendo la gente? Mirando a ver quién violaba el pacto mosaico, la ley, los 10 mandamientos para matar. Pero mira el versículo 6 termina diciendo, mas el espíritu vivifica. El nuevo pacto es el que nos da vida en Cristo. En cuarto lugar, es un ministerio de justificación. Versículo número 9 dice, porque si el ministerio de condenación, mire cómo llaman aquí a la ley mosaica, ¿sabe cómo le llaman? Ministerio de condenación, porque vivía condenando al hombre. No cumples la ley, apedrearte. No, mira, tienes esta mancha, eres inmundo, fuera del pueblo. Y solo condenando y condenando. Versículo número 9. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cómo le llama el ministerio de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote? Al evangelio, ministerio de justificación, que perdona al hombre completamente, que declara al hombre justo. Luego tenemos un punto más. El nuevo pacto permanece. Mira el versículo 11, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, óigame, ¿cómo es posible que hay gente hoy que todavía quiere esclavizar a los demás a guardar sábados, como dice Pablo en Colosenses, capítulo 2? Nadie os juzgue, ni en comidas, ni en bebidas, ni en lunas nuevas, ni en días de reposo, ni en nada de eso, porque hemos sido liberados de ahí. Pero hay muchos que ahora quieren volverse a esclavizar a esto mismo. Y dice, eso perece. ¿Qué quiere decir? Tenía su punto de expiración. Como cuando usted compra un alimento, a veces yo miro a mi esposa cuando va al súper a buscar pan, siempre está viendo ahí. Dice, mira, esto expira a tal fecha, no, busquemos otro, porque ese día muere. La ley tuvo fecha de expiración. ¿Cuándo fue? Cuando Cristo fue clavado en la cruz, sepultado y resucitó. Ahí terminó la ley. ¿Y qué dice el texto, hermano? Si lo que perece tuvo gloria, mucho más apuntará en gloria lo que permanece. Aquello ya terminó, ahora permanece algo más. Es eterno, porque es la salvación a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué dice? Dice que tuvo gloria. Ahí está en el versículo número 10. Dice, porque aún lo que fue glorioso, o sea, acuérdense que allá la gloria de Dios se manifestó, pero aquí dice, en el nuevo pacto, hay una gloria mucho más grande, mucho más grande. El versículo número 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? La de Cristo en el evangelio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el nuevo pacto
es un pacto del Espíritu. Es el Espíritu el que trabaja. Segundo, es en el corazón. Tercero, es un pacto que da vida. Cuarto, es un pacto de justificación que perdona. Quinto, es un pacto eterno que permanece. Y sexto, es un pacto glorioso. Ese es el nuevo pacto. En una palabra, ¿cuál es? Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el Evangelio nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Y concluyamos con lo que dice el capítulo 8. Mire conmigo, por favor, Hebreos capítulo 8, verso 13. Regresemos a Hebreos capítulo 8 para cerrar. ¿Qué dice el versículo 13, hermanos? Al decir nuevo pacto, el Evangelio de Jesucristo, con toda su bendición eterna a través de nuestro gran sumo sacerdote Jesús, ¿qué dice? Ha dado por viejo al primero. ¿Cuál es el primero? El pacto mosaico. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Les dice el escritor, miren, cuando venga Tito y destruya Jerusalén, va a desaparecer todo ese sistema mosaico. Y desapareció. Hasta el día de hoy no hay más templo y no hay más sacerdotes ofreciendo sacrificios ni nada. Queda el sacrificio de Cristo como tu única oportunidad y opción para la salvación de tu alma. Concluyamos diciendo, ¿por qué entonces es tan importante que Cristo sea nuestro gran sumo sacerdote? Y voy a mencionar algunas cosas. Primero, porque hubo necesidad de cambiar todo el sistema del Antiguo Testamento, el sistema mosaico. Se cambió todo el sistema acerca de la salvación y de la adoración a Dios, acerca de todo lo que tiene que ver con la forma de salvación. En el Antiguo Testamento había que llevar animalitos, ahora no. Y nuestra adoración a Dios es una adoración perfecta a través de su Hijo. Mira conmigo, por favor. Hebreos 7:11 dice, Hebreos 7:11, si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese según llamado, según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también un cambio de ley. Se cambió todo ese sistema sacerdotal de adoración a Dios por uno mejor, la adoración a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también, ¿qué? Se abolió el sacerdocio y se abolió la ley. Versículo 12, mira cómo dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Ahora vivimos bajo la ley de Cristo. Mira, te voy a decir una cosa, hermano. Hay gente que vive diciendo, ay, pastor, gracias a Dios que no estamos bajo la ley. Óigame, estamos bajo la ley, solo que no de la ley de Moisés, pero la ley de Cristo. Y te voy a decir un detalle, la ley de Cristo es más delicada. El Antiguo Testamento decía, no matarás. Y Cristo lo dice en el libro de Mateo 5. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo, ni tan siquiera vivan llenos de odios y de rencores y de enemistades con su prójimo. Mis seguidores tienen que vivir en una categoría totalmente diferente. No, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. La ley. Pero yo les digo, guarden su corazón de lujuria sexual. Guarden su mente de pensamientos sexuales. Cuiden su corazón. ¿Te das cuenta? La ley de Cristo siempre es superior, porque todo lo que hay en Cristo es superior. Entonces, se cambió el sistema de adoración, se cambió el sistema legal. ¿Pero qué más? El sacerdocio de Cristo por el orden de Melquisedec trajo una mejor esperanza. Versículo 19, mira conmigo. Nada perfeccionó la ley. Y ahí está otra vez mi inquietud. ¿Cómo es posible que si aquello no perfecciona nada y ahora estamos en Cristo, muchos de los que están en Cristo quieren volverse a esclavizar a aquello que nada perfeccionó?
La ley no perfeccionó, no pudo salvar a nadie, pero mucha gente se quiere esclavizar. Versículo número 19. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La esperanza que tenemos es mucho mejor ahora. En cuarto lugar, nuestro sacerdote, sumo sacerdote Jesucristo, nos acerca directamente a Dios. ¿Qué dice? Por la cual nos acercamos a Dios. 7:19 de Hebreos. ¿Te das cuenta? Yo no necesito ir a un templo allá buscando una persona. Yo aquí en mi casa me arrodillo y clamo a Dios. ¿Que necesito que nos congreguemos? Claro que sí, pero eso no es para que podamos llegar a Dios. Eso es para mantener nuestra salud emocional y espiritual en la compañía de los santos. Pero yo no necesito que nadie me ayude para llegar a Dios. Cristo es el único. En quinto lugar, el sacerdocio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es eterno. Versículo número 24, mira conmigo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Por qué era necesario el sacerdocio de Cristo? Porque es eterno. ¿Te das cuenta? Primero, nos trajo una mejor adoración. Segundo, abolió la ley, todo el sistema mosaico del Antiguo Testamento. Tercero, nos trajo una mejor esperanza. Cuarto, nos acerca directamente a Dios. Quinto, el sacerdocio de Cristo es eterno. En sexto lugar, trajo una salvación perfecta, eterna y segura, no como los animalitos del Antiguo Testamento. Mira el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Te das cuenta? Solo por él puedes acercarte a Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ni la mamá de Jesús ni nadie te puede ayudar. Solo Jesús. Solo Jesús. Si tú por Jesús te acercas a Dios, vas a tener salvación. ¿Y qué salvación? Mira cómo dice, versículo 25. Puede salvar perpetuamente, eternamente. Siguiente, él está ministrando en un lugar mucho mejor. Aquellos ministraban ahí en el tabernáculo, en el templo. Cristo está ministrando en el cielo mismo. Capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está ministrando nuestro Señor? Allá en el cielo mismo. Y por último, tenemos un sistema perfecto. Verso 7, 8, 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado un lugar para un segundo. Aquel tenía defecto. Estamos en el sistema perfecto. El Evangelio de Jesucristo. Dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Te das cuenta por qué era importante el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec? Lo resumo. Primero, el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec nos trajo un mejor sistema de adoración. Segundo, terminó con la ley y el sacerdocio anterior. Tercero, nos introdujo una mejor esperanza. Cuarto, nos acerca directamente a Dios sin ningún otro intermediario. Quinto, es un sacerdocio eterno. Sexto, nos trajo una salvación eterna, perfecta y segura. Séptimo, está ministrando en un mejor lugar, en el cielo mismo. Y octavo, el sistema es perfecto. No necesita nada más que le quitemos o que le pongamos. Hermanos, concluimos. El sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es lo mejor de lo mejor que nosotros tenemos. No nos dejemos engañar. Quiero decir dos cosas. Uno, mi amigo, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador y no has pedido perdón por tus pecados, tú necesitas hacerlo. Y solo a través de Cristo puedes obtenerlo. Él te ganó una salvación perfecta, segura, completa y eterna. Y solamente es tuya como un regalo, pero tienes que recibirlo, tomar la decisión
por medio de la fe, de recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Y dos, hermanos queridos, Cristo hizo lo perfecto. Permanezcamos animados, gozosos, peleando la buena batalla de la fe, comprometiéndonos cada día más con Dios y con su santidad, con esa llama del Espíritu ardiendo en nuestro corazón. Que nada tome lugar de Cristo en tu corazón. Ni el dinero, ni el trabajo, ni el negocio, ni la fama, ni el poder, ni los hijos, ni la mujer, ni nada. Que Cristo ocupe el primer lugar de tu vida como tu gran sumo sacerdote, Rey, amo, Señor y dueño de tu vida. Si tú no has recibido a Cristo, yo te invito a que esta mañana tú le entregues tu corazón a Cristo y le recibas como tu Salvador personal. Terminemos en oración. Querido Dios, gracias por este momento. Gracias por la obra perfecta de Cristo, porque Él trajo este nuevo pacto, Él lo inauguró y ahora estamos en este mejor sistema, en el sistema de Cristo Jesús, el evangelio perfecto de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta mañana. Edifica tu pueblo, aquellos que no te conocen, Dios, que puedan recibir a Cristo como su Salvador personal, entender que lo de Cristo es lo perfecto y que la salvación que Cristo ofrece es verdadera, perfecta y que solamente tiene que hacerlo a través de la fe. Mi amigo, si tú estás ahí en este momento y tú nunca has recibido a Cristo, pero esta mañana tú quieres hacerlo y obtener a través de Cristo esta salvación perfecta y eterna, yo te invito a orar conmigo. Cierra tus ojos. Yo te invito a poner en Cristo toda tu fe, toda tu confianza y esperanza de perdón y de vida eterna. Dile a Dios estas palabras. Yo solamente te voy a ayudar desde lo más profundo de tu corazón. Si quieres recibir a Cristo por medio de la fe y el regalo de la vida eterna, dile a Dios, amado Dios, en esta mañana reconozco que soy pecador. Vengo a ti a pedirte perdón. Me arrepiento de todos mis pecados y reconozco a Cristo como el único Salvador, como el único mediador y como mi única esperanza de vida eterna. En esta mañana, Dios, por la fe, recibo a Cristo como mi Salvador personal. Pongo en Cristo toda mi confianza como el único que me puede perdonar, salvar y regalarme la vida eterna. Recibo tu regalo de salvación. Confieso a Jesús como mi único Señor y Salvador y pongo en Él toda mi fe desde lo más profundo de mi corazón para la salvación de mi alma. Te entrego mi vida, regálame la vida eterna. Te lo clamo en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, es la oración más importante de tu vida. Escríbenos un mensajito. Déjanos saber esta decisión que has hecho. Y hermanos, gracias. Que Dios los bendiga.